Buenos días, Hola a buenos días, todos. ¿cómo están? Feliz martes. Aquí estamos en la página, ya es la página de Facebook, Sí. Cafecito con Brad y Zaina, y Sí. ustedes pueden, este es para facilitar más el encuentro, que pueden encontrar lo que estamos haciendo, porque normalmente el Facebook estaba traduciendo y todos... Confundiéndonos a todos. Sí, entonces hicimos una página para ustedes, nuestra querida familia hispanoparlante. Eso, muy Y bien. los del Gringolandia ahí, los de inglés, que pueden encontrar el idioma de su gusto Sí. más fácilmente. Y entonces, por favor, aquí en Facebook siguen mandando comentarios, preguntas, haciendo los like y todos Compartan los... la página con Sí, por otras favor. familias, otras parejas. Eso sí está abierto. Y también estamos haciendo en YouTube. Entonces, Sí. necesitamos llegar a 1000 Inscripciones. suscripciones. Cuando llegamos a 1000 podemos hacer live en YouTube en este momento por los teléfonos que tenemos. Exacto. Entonces, si estás viéndonos en YouTube, por favor, suscriben, hacen la campanita. Sí. Para no sé qué hace la campanita. Recibir las Ah, notificaciones. ok. Ding, ding. Ok, no se Los hace. Hollyman están hablando. Ah, bueno. No me toques, no soy timbre. Bueno, Eso. en fin. Bueno, en YouTube sí somos timbre. Sí, somos timbre. Aparentemente. Sí. No, pero vamos a seguir hablando de cómo crear o cómo cambiar una cultura familiar. Como hemos hablado ayer, que ya tenemos cultura, Sí. no es que no tenemos, Exacto. sí es que sí tenemos cultura. Exacto, ya tenemos Y una cultura. la mayoría de ustedes, como nosotros, somos seguidores de Cristo, somos creyentes en Cristo, entonces sí vamos a hablar en cómo crear lo que yo nombro una cultura del reino en nuestro hogar. Y el cambio es fácil, sí puedes hacerlo, Sí. solo va a Requerir. tiempo. Sí. Culturas, Intencionalidad. y tiempo, porque cultura no cambia rápido. No es que boom, todo De la cambia. noche a la mañana. No hace así, porque no llegamos. No llegamos No a donde llegamos. estamos de la noche a la mañana, exactamente. Requiere tiempo. Exacto. Y intencionalidad de cómo cambiar. Entonces, ¿qué es esta intención? Como ayer hablamos, principalmente es cambiar nuestra manera o nuestro hábito de pensar. No solo los pensamientos en sí mismo, pero el hábito de pensar. Y lo que yo... what I mean? How to say it? Quiero decir. Lo que yo quiero decir en ¿qué significa hábito? Es vamos a la Biblia primero. Sí. Que Ese es el filtro. Sí. Imagínense que tienen un par de lentes, ¿ok? Pero esos lentes tienen ciertos filtros. Sí. Y ese filtro tenemos que, en primer lugar, reconocer cuál es el filtro por el cual estamos viendo el mundo e interactuando con el mundo. Y después hay que cambiar el filtro. Sí. Y el filtro que debemos poner ahí es el filtro de la palabra de Dios. Exacto. Porque esa es la forma en que Él piensa, ¿no? Es como cuando estamos criando a nuestros hijos y son chiquitos, nosotros estamos formando sus pensamientos, les estamos enseñando a pensar, cómo deben pensar. No, mi hijo, es que si reaccionamos de esta forma, sabes lo que estás comunicando es tal y tal y tal. Sí. Mejor seamos pensantes y entonces, a ver, ¿qué otra opción hay aquí? Veámoslo. ¿Qué estás haciendo? Le estás enseñando cómo pensar. Sí. Entonces, y no solo qué pensar, sino que les estamos enseñando a pensar, pero con una lógica correcta, ¿no? En vez de, tus emociones, y entonces ahora voy a reaccionar así. Esa es una forma de pensar. Sí. Es una fórmula, pero les estamos enseñando, no, tiene que haber una lógica de por qué y todas las cosas, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo cuando estamos hablando de las cosas de nuestro Papá Celestial. Él es el que nos dice, mijo, así es como yo te quiero enseñar a pensar. Aquí está mi palabra. Eso es. Entonces, si ese es nuestro filtro, es como Él diciéndonos, a ver, mijo,
si reaccionamos así, esto es lo que va a suceder, esto es lo que vas a comunicar. Pero hazte para atrás y tengamos la lógica del reino, y es una lógica completamente limpia y pura. Sí. Porque no Sí. es No. nada, entonces es una lógica limpia y pura, por decirlo así, y él nos está enseñando, nos está dando las aptitudes para cómo pensar, no solo qué pensar, sino cómo pensar. Exacto. Y también, este es el primer como paso, por decirlo así, el primer acción, porque es cambiar los pensamientos, cambiar mi manera de pensar. Pero el segundo que queremos hablar hoy es pedir de Dios que Él te manda, ¿sabes? Personas que están recibiendo, viviendo, experimentando las promesas de Dios de la Biblia. Sí. Yo creo que es en el libro de Hebreos que dice que marcar las personas Que debemos marcar. que debemos marcar los que por como es paciencia y fe han tenido o han obtenido las promesas Exacto. del Señor. Exacto. Pero dice que para mí esto es interesante porque no es que no voy a vivir las promesas de Dios solito, No. por mí mismo, que yo lo encontré Sí. sin la ayuda de nadie. No. Solo yo y Cristo. No funciona así. No funciona así. Dice que Él va a mandar en tu vida, Él te va a guiar a personas que han recibido, han obtenido las promesas del Señor. Y cuando tú ves estas personas, esto dice que marcar, en realidad lo que significa es llegar con tu cuaderno y una lápiz o una pluma y haz preguntas de ellos. Sí, exacto. A tomar notas. A tomar notas Sí. de esas personas. Eso es lo que significa esta palabra marcar. No es solo, interesante cómo Eso viven. me gusta mucho. Oh, wow, qué chido que ellos están así. Impresionante. No es así, no es marcar. Marcar es yo voy a comenzar una amistad con ellos, una conversación con ellos para recibir cómo llegaron a este punto. Cuando éramos recién casados, estábamos viviendo en Oklahoma, nos acabábamos de graduar del Instituto Bíblico, pero había una familia ahí, y todavía están ahí, pero ellos eran como nuestra familia, porque mi familia no estaba ahí, estaban en Guatemala, y la familia de él estaba aquí en Alabama. Entonces no teníamos parientes, no teníamos familia. Ellos nos invitaban a almorzar los domingos, ellos, ¿verdad? Nosotros les cuidábamos su casa cuando ellos viajaban, les cuidábamos a los hijos cuando querían salir a una cita. Y entonces en muchas cosas nosotros vimos la forma en que ellos vivían. Y la forma en que ellos vivían, la cultura de su familia, era muy distinta a la cultura de mi familia, a la cultura de la familia de Brad. Entonces, y muchísimas cosas me encantaban de cómo hacían ellos estas cosas en su familia, de la forma en que se veían el uno al otro, de cómo se respetaban y se honraban, de cómo estaban criando a sus hijos, porque habíamos visto a otras personas, y en ese entonces sus hijos tenían como 8 y 10 años, y yo los cuidaba cuando se iban de citas, y ya una vez nos hicimos novios o comprometidos, él me acompañaba y estábamos con los chicos. Entonces yo veía una diferencia total en ellos que me encantaba. Entonces ya de casados y todo, cuando los íbamos a visitar, yo les preguntaba, Brad les preguntaba, a ver, ¿por qué están haciendo las cosas de esta forma? Sí. A ver, cuéntenos cómo llegaron a pensar así. A ver, y saben que muchas veces o veíamos su librera, ¿no? y este libro, ¿y cuál me recomiendas? ¿Y me lo prestas? Y esto y lo otro. ¿Y saben qué? Sí, ellos nos recomendaban libros, enseñanzas, nos contaban por qué, cómo creían ellos y por qué estaban haciendo las cosas de cierta manera con sus hijos. Y yo pura esponja.
pura esponja, todo lo quería saber y mentalmente en ese entonces tomaba yo apuntes, ¿no? Yeah. Pero el hecho de que alguien me estaba modelando el tipo de vida, el estilo de vida, la cultura, que para mí era muy atractiva, eso es importante. Y básicamente los marcamos sin saber lo que estábamos haciendo. Pero queríamos aprender, nos encantaba lo que estábamos viendo, ¿no? Yeah. Y no es Absolutely. decir que teníamos culturas nuestras en nuestra familia malas. No. Porque había mucho bien de las Sí. culturas de cada uno. Well, Pero yeah. vamos viendo, ahí hay algo que me encanta. A ver, Sí. Well, y como te dijiste, no es que estamos hablando que tenemos mala cultura. no. Es que todos nosotros como creyentes tenemos el deseo de, Señor, yo quiero vivir más y más y más como ti. Como tú. Yo Tus quiero... pensamientos, tus caminos, los quiero observar, quiero alinearme con ellos, ¿no? Como ayer en la noche yo estuve teniendo una conversación con alguien que no es creyente. Ajá. Y fue interesante porque siempre una pausa la que cuando yo estoy hablando con una persona que yo puedo ver que no es seguidor de Cristo, no es creyente, yo siempre he aprendido a preguntarle cómo es, dime tu historia con Dios. ¿Cuál es tu historia de Dios? Y siempre ellos ¿cómo es what do you mean by your ¿Cómo God? así? ¿Cómo así? ¿Cómo es ¿Cómo así mi historia de Dios? ¿Cómo estás y dónde estás con tu Creador? Y él comienza a hablar y siempre ellos regresan la pregunta, ¿y tú qué es tu historia de Dios? Yo comencé a hablar con él y él estaba como, interesante, pero él dice que yo recordé, y por eso es la pausa, yo recordé un dicho famoso de este hermano Wayne Myers, que él una vez, yo escuché que él dijo que yo quiero ser tan perdido en Cristo que nunca me van a encontrar. Algo así, que yo quiero ser que nunca tan... me encuentren. Nunca me encuentren. Yo quiero ser tan perdido en Cristo que nunca me encuentren. Y él dice que este señor que no sé si me gusta este pensamiento, pero yo sé que estás... Y tú puedes ver, pero este Me es... hiciste pensar. Sí, es mi deseo. Mi deseo es que yo quiero ser tan igual Sí. como él. Sí. Que él existe. Que no se nota la diferencia. Sí, que él existe más que yo. Sí. Que su reino existe más que yo. Que su cultura es más prominente, prominent, es más... es más Sobresaliente. Gracias, Señor. es más grande que yo. Es lo que siempre es nuestro deseo. Sí. Es que queremos ser más y más y más como el reino. Sí. No estamos diciendo que la cultura que tienes es malo. Siempre es nuestro deseo. Exacto. Como creyentes es yo quiero más y más como el reino de Dios. Sí, es el famoso lo que dijo Cristo, que yo quiero buscar primeramente el reino de Dios. Podemos decir, yo quiero buscar primeramente la cultura del reino de Dios. Sí. Yo estoy a la búsqueda de, Dios, ¿qué piensas de esta cosa, de este tema? ¿Qué es tu camino? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu pensamiento en esta área? Y cómo hoy puedo comenzar o cómo hoy puedo añadir a esta manera de vivir. Sí, no solo eso, sino que Él diseñó la vida, Él diseñó el matrimonio, Él diseñó el tener hijos y cómo los debemos criar. Él diseñó todo eso, entonces yo quiero saber de parte del diseñador cómo funcionan las cosas mejor, porque si yo puedo optimizar mi experiencia en esas áreas, yo voy a vivir más contenta, ellos van a vivir más contentos y podemos hacer un impacto juntos, ¿no? Y en realidad su diseño es tan precioso y como un diamante, ¿no? Tiene muchísimas fases, es profundo, ese diseño ni siquiera hemos rascado en realidad la superficie del potencial que tienen estas relaciones del matrimonio y de ser padres de familia.
y de poder demostrarle al mundo, así es Jesús con nosotros, así es el Padre Celestial con nosotros, ¿no? Porque les estamos enseñando algo tan diferente. Entonces, muchas veces como no vemos, no hemos visto en realidad eso, es simple y sencillamente, ¿cuál es tu diseño para esto? ¿Cómo? Píntame la imagen nueva, ¿no? Que yo necesito seguir, que yo necesito ver. Sí. Y me encanta porque el Espíritu Santo no te va a pintar algo que es de ahora a 10 años necesariamente, sino solo la próxima. ¿Qué puedes la hacer próxima hoy? que puedes hacer ahora, ¿no? Exacto. Ok. Well, aquí vamos a aterrizar el avión. Sí. Y nos vemos mañana Esta para semana seguir de eso vamos a estar platicando. cómo ¿sale? crear o cómo cambiar la cultura de nuestro hogar a la cultura del reino. Entonces, si tienes preguntas por favor, o comentarios de este tema, por favor, nos manda ahí y vamos a hablar seguidamente. Una vez más, haces suscribe, el button, campanita, dedos, todo. Risas, abrazos. En realidad, presionas cada botón que ves y estás cubierto. Súper. Okay. Gracias. Buen día. Bye. Chao.